Pero ahí hay una cosa que sigo yo con mis preguntas raras, porque me tienen ustedes absolutamente impactado con el tema. Pero todo eso hay que llevarlo de A a B. Y con estos trancones, ¿qué pasa, hombre? Un trancón, si la ambulancia se chocó. Pero espere, Nacho, que yo voy más allá. Bueno. Cuando es otro Cuando es otra ciudad, cuando es otro departamento. Entonces, usted me dice son 4 horas. Sí. Pero es que resulta que 4 horas y está por allá en el Putumayo y el donante está aquí, por ejemplo. ¿Y entonces qué hacen? ¿Mantienen vivo el...? No. ¿O qué hacen en esos casos? Se hace exactamente igual. La logística obviamente es más estricta y muchas veces las EPS o las entidades donde está el receptor envían vuelos charter. Entonces llegan a la ciudad, esos son más rápidos, no están esperando nada, ninguno tienen un horario fijo, llegan a la ciudad, se llevan el órgano y lo trasplantan inmediatamente. Puede que no sean las 4 horas exactas, puede pasarse un poquito más, pero la idea es que cuanto más tiempo pase entre ese órgano en la nevera, es menos posible que ese órgano viva. Apasionante esto es una logística que pues, es sorprendente, Germán. Pero cuando yo preguntaba de si se demora en llegar el receptor de su ciudad de origen, pues digamos, ya con los exámenes se ha determinado que el órgano sirve, sin necesidad de abrir. Y entonces, teniendo en cuenta que hay que esperar un traslado, digamos que mantienen artificialmente vivo... No, para los receptores de corazón deben estar acá. Generalmente son los pacientes más enfermos que hay. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Los pacientes de hígado, páncreas, corazón, les decimos no se vayan de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ellos están aquí esperando que se llamen. Entonces el traslado va a ser cuestión de 1 hora o 2 mientras llegan a la clínica o media hora, pues según se vayan a trasladar. Si es para otras ciudades, pues lo que yo les digo de los vuelos que tenemos para enviar los órganos. Cuando son de riñón, el riñón dura un poco más, puede durar 16 horas o un poco más. Nosotros lo hacemos con menos de 12 horas para trasplantarlo, pero no dura más tiempo. No podemos tenerlo 2 días, 3 días, 4, porque ese órgano va a fallar en el receptor. Germán, por los médicos están con el teléfono siempre. Sí, claro. Que no vayan a comprar el teléfono donde lo compró Germán, porque les falla, le apaga, entonces el pobre médico no va a llegar, ¿no? Y entonces uno, no, qué pena, lo tiene que llevar a 3 revisiones antes de que me lo cambien. Donación de sangre, de tejidos y de órganos. Sí. Son 3 cosas diferentes. Son 3 cosas diferentes. Sáquenme de la diferencia, sobre todo entre tejidos y órganos. Bueno, los tejidos, a ver, un donante para órganos y tejidos puede tener 2 muertes, ¿cierto? Muerte cerebral, que es que el corazón aún late, que es lo que ustedes dicen, pero es que está latiendo el corazón. Obviamente necesita esos órganos, que la sangre esté circulando para mantenerlos vivos o viables, pues como lo llamamos nosotros. Los tejidos no necesitan circulación, entonces esos donantes de tejidos pueden también ser en muerte en parada cardíaca. ¿Qué es un tejido? Un tejido es la unión de varias células, ¿cierto? Entonces pueden ser las córneas, es un tejido, la sangre es un tejido. ¿Ah, sí? Tejido en fase líquida. Ah. El hueso es un tejido, la piel es un tejido, la médula ósea es un tejido, los vasos, las arterias, las venas son tejidos también. Somos tejidos, pues, básicamente, y órganos. Ya se me acaban todas las preguntas creativas, Germán. No. Estoy sorprendido. Órganos y tejidos. Entonces, muchos mitos también en esto de donar. Hay hasta temas religiosos involucrados ahí. Sí. ¿Y cómo hacen en esos casos? Por ejemplo, y también en el tema de la sangre para Carlos, hay temas culturales, religiosos que chocan y hay que salvarle la vida a un paciente, pero se encuentran con esa dificultad. ¿Ahí qué se hace? Pues lo primero es que nosotros nunca violentamos a las personas en cuanto a su religión. Muchas creencias tenemos y nosotros respetamos esa creencia. Lo que tratamos es de explicarle el porqué de las cosas y nos toca mantener pues al día las encíclicas papales, lo que dicen la Biblia en algún pasaje bíblico sobre donación. Hasta eso les Hasta eso. Inclusive muchas veces la gente nos dice, no, es que yo contacto con un vidente, necesito preguntarle a mi papá si quiere donar o no, que eso a mí me pasó en una ocasión y el papá se comunicó con la vidente y dijo que quería donar órganos. Entonces nosotros respetamos eso. En los casos de testigos de Jehová, pues es complejo porque los testigos de Jehová se trasplantan y ellos no aceptan sangre. Entonces, en esos casos se puede hacer una autotransfusión. Como lo decía al principio del programa, este ya es como el 4º, 5º programa que hacemos con esta temática porque nos interesa mucho. Aquí nos cogió la noche, pues que ustedes tengan esa conciencia de que
que tenemos que donar sangre, tejidos, órganos. ¿Cómo está la situación en la actualidad? ¿Estamos graves de donantes? ¿Hay muchos pacientes en lista de espera? Bueno, en el momento tenemos alrededor de 160 pacientes esperando un riñón, 4 en lista para hígado y unos cuantos para páncreas, San Vicente, ¿cierto? No, sí, sin contar las otras instituciones. En Colombia creo que hay alrededor de 3.000 pacientes en lista de espera. Los donantes cada vez son menores a pesar de las campañas. Mucha gente todavía tiene muchas dudas religiosas, culturales, del desconocimiento sobre todo pues para donar. Los donantes no son la cantidad que necesitamos para los pacientes que están en lista. Voy a repetir una cosa que dije en otra oportunidad, Germán, y es que también los donantes se han acabado porque Colombia también ya no es un país tan violento. Sí, afortunadamente. O sea, nos decían eso pues la vez pasada. Antes habían tantos homicidios y tantas cosas que, pues, o sea, había una gran cantidad de donantes, desafortunadamente, sí, pero la situación ha mejorado en ese sentido. Inclusive creo que hubo una baja del 28% con respecto a otros años y en noviembre se aumentaron como 14 casos del 2014 con respecto al 2015, sí, algo así leí en noticias, pero sí, afortunadamente la violencia ha disminuido. Pero igual no muchos mueren de muerte violenta, porque es que esa no es la única forma de morir. Las otras formas es la ruptura de un aneurisma, una hipertensión mal controlada que haga un derrame cerebral, un tumor cerebral, un ahogamiento. Eso sería, digamos que en personas jóvenes. Y en personas adultas o mayores también pueden ser donantes. Sí, claro, nosotros. Los que se mueren por muerte natural. Sí. Sí, eso es lo que te estoy hablando, que pacientes que han tenido infartos y todo y falta oxígeno al cerebro, entonces esos pacientes pueden ser donantes. Y en esas condiciones mucha gente aún hace negación sobre la donación. Continuamos, se nos cogió la noche en esta pausa, pues don Germán tiene una inquietud bastante interesante. Pues una inquietud que surgió aquí del equipo de Nos Cogió la Noche, aquí uno de nuestros camarógrafos, Santiago. Una pregunta interesante. Ya hemos dicho que dependiendo, hay varios tipos de muertes y dependiendo de eso, pues se sabe qué órgano sirva o no. Y la duda que surgía aquí entre nuestros compañeros es muertes violentas, por el tema de investigación, de que la medicina legal, que la forense y aquello de más allá, no es impedimento. No hay ningún impedimento en donación en muerte violenta. Inclusive nosotros en el momento de entregar los cuerpos entregamos una papelería medicina legal que dice que se extrajo y que quedó adentro y no tocamos la evidencia. Entonces puede haber una herida precordial. En esa herida precordial nosotros no la tocamos, pasamos por un lado para no dañar la evidencia. No hay ninguna dificultad en la donación ni de órganos ni de tejidos. ¿Cuál es el llamado que estamos haciendo? Que donemos. Pues tenemos una gran necesidad de tener donantes, tenemos muchas personas en lista de espera. Ustedes ya conocieron, aquí tuvimos un receptor trasplantado, otro que lleva 3 años en espera y no se ha podido trasplantar aún. De los poquitos programas que me ha conmovido a mí, el de la señora con su bebé, sí, ¿te acuerdas? Me dejó impactado. Exactamente, tenemos muchas personas necesitadas de órganos y cada vez se ponen más, pues mucho más mal. Están en diálisis la mayoría, que eso no les va a beneficiar pues mucho, que ustedes ya conocen pues todo lo que pasa en la diálisis y necesitamos de verdad que la gente sea más misericordiosa, por decirlo de alguna manera, y done a otras personas que aunque no las conozcan saben que van a vivir en ellos. Nosotros decíamos hace un momento, doctora Claudia, de los mitos y digamos que todos los inconvenientes que tiene la gente primero para decidir ser donante en vida, porque eso hay que decidirlo, y también de la misma familia. Y hablemos un poquito de esas dificultades, mitos, lo que la gente cree que pasa. Ahorita estábamos hablando de eso, de que se afecta la evidencia, que porque murió de forma violenta, porque se desfigura. Lo de las córneas, que es que le van a sacar los ojos, que van a escuartizar el cuerpo y que va a quedar horrible y que no le devuelven nada a la familia, o que también hay tráfico de órganos, muchas cosas. ¿Qué pasa con todas estas Bueno, creencias? En cuanto a la deformidad del cuerpo, cuando se extraen los tejidos, nosotros le aseguramos a la familia que el cuerpo no va a estar deforme. Obviamente van a haber una serie de suturas que van a ver, pero igual, si se extraen unos huesos, los huesos se extraen, se hace un reemplazo con prótesis maderables o fungibles, como llamamos nosotros, y el cuerpo queda igual, del mismo tamaño, la misma forma. Si se extraen córneas, ponemos también unas prótesis para que quede la cara como siempre ha estado, o sea, no va a haber ningún cambio en su estética. Lo único que no se reemplaza sería la piel, pero se toma de una parte que al ver el cuerpo no se va a notar. Entonces no va a haber ningún cambio en su fisonomía. Y ahí me surgió otra inquietud. Me surgió otra inquietud.
Cuando muere una persona, pues dependiendo del tipo de muerte, pues hay unas investigaciones y toda la cosa, pero también hay una costumbre que es eso de arreglar el cuerpo, Sí. para llevárselo a la familia, hacer la velación y todos esos ritos. Y entonces la gente quiere que les entreguen rápido el cuerpo para hacer todo eso y pasar por ese duelo rápidamente. Todos estos procedimientos, cuando la gente ha aceptado la donación, ¿no alargan un poquito la espera de los familiares? Generalmente en muerte violenta, porque como ellos deben ir a medicina legal, entonces en medicina legal igual hay un tiempo para hacer el estudio de ese cuerpo de la forma en que murió. Va a ser más la demora en eso, igual después de eso lo entregan a la funeraria para que los organicen, pues como la gente pide que lo hagan. Pues yo lo digo porque usted dice, Sí. si hay que sacar huesos, hay que reemplazarlo, Sí. entonces es como hacer una cantidad de cosas adicionales que alarga un poquito el tiempo de espera. Pero para uno habla con las familias, o sea, uno les explica a las familias que donan, no tienen dificultad en el tiempo, porque uno les explica bien por qué necesita esos tejidos. Entonces, ¿por qué me voy a demorar un poquito más? Porque resulta que esos huesos le van a servir a un niño que tiene un tumor en un brazo y para no desarticularlo desde el hombro, solo quito el tumor y pongo un pedazo de hueso de una persona que ha fallecido, o porque esa piel le va a servir a una persona que está quemada. Entonces ellos se vuelven como conscientes de eso y dicen, no importa, yo espero. Carlos Arturo, volvamos al tema de la sangre. ¿Cuál es la capacidad, digamos, en el banco que usted maneja? ¿Cuántos litros o cómo funciona esto? Sí, como les contaba ahorita, nosotros estamos haciendo campañas todos los días y casi que en la medida en que estamos captando, estamos despachando, por ejemplo, para el caso del Banco de Sangre del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, la sangre captada es para atender a los pacientes del hospital y de centros especializados, que es la sede que queda en Río Negro. Entonces, hablar de cuál es la capacidad que tenemos, realmente nunca la hemos llegado a decir, ya no recojamos más sangre, que ya no tenemos dónde guardarla, porque casi que lo que entra está saliendo periódicamente, y por eso la invitación a que la gente done periódicamente. Le tengo que hacer una pregunta también obligada. ¿Esto tiene algún costo? O sea, si a mí me van a poner sangre, ¿Me la cobran? ¿Me la cobran o se la cobran a la EPS o a la cosa de salud? Sí, Nacho, ese es otro de los mitos por los cuales la gente no dona sangre. Es que piensa que con la sangre se negocia, que eso, porque cuando a la gente le van a aplicar sangre, dentro de la relación de la factura o lo que le aparece de las atenciones que le hicieron en la clínica o en el hospital, aparece la transfusión de glóbulos rojos o de plaquetas. El Ministerio de Salud en eso es supremamente exigente. No es permisible ni pagar por donar sangre. No se le puede pagar a los donantes por donar sangre, ni los bancos de sangre podemos cobrar la sangre. Lo que estamos autorizados es a cobrar los costos de procesamiento, los insumos y los análisis de calidad que se le haga a la sangre. Entonces, por eso se llama procesamiento de la unidad del hemocomponente que se va a transfundir. No el líquido como tal. No, señor. El líquido como tal, yo alguna vez lo decía, la sangre es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Y esa es la idea que hay que transmitirle a la gente. Los bancos de sangre no negociamos con sangre. ¿Qué hacen ustedes con las sangres raras entonces, que duran tan poco tiempo? Pues lo que nos está explicando ahora, tenemos continuamente donantes en ese sentido. Aparecen otras variables y es cuando las personas han sido transfundidas previamente y pueden tener algún rechazo frente a una posterior transfusión. Entonces hay que hacer unas pruebas especializadas para encontrar la sangre que sea compatible con esa persona que hay que transfundir, con la sangre que hay en los bancos de sangre de la ciudad. Muchas veces, y existe algo que se llama la red de bancos de sangre, o sea, los bancos de sangre ¿Se prestan sangre? Sí, señor, o la intercambiamos o algo hacemos con el fin de ayudarle al paciente que la esté requiriendo. Entonces se busca que la sangre sea compatible. Ahorita Claudia hablaba de que la sangre es un tejido. Transfundir sangre es hacer un trasplante en fase líquida. Qué bien.
es como el vidrio. Dicen que el vidrio es un líquido. Sí. El vidrio no es algo duro, no, que es un líquido en estado muy Sólido. Muy sólido. Sí, señor. Aquí hemos venido, hasta hace poco inclusive, estuvo aquí la Cruz Roja con su carro muy bonito que van haciendo. ¿Ustedes también funcionan en ese mismo sentido? ¿O los donantes deben ir a la sede de ustedes? ¿Cómo hacen ustedes esta recolección? Sí, Nacho, mira, la dinámica en los últimos años ha cambiado. Antes, estamos hablando cosa de 5 o 10 años, la cultura de la donación de sangre, y seguramente la comunidad lo conoce, era que le decían, vea, para usted operarlo o para atender a su familiar, tiene que traer 5, 10, 15, 20 donantes. Sí. Y los bancos de sangre, entonces básicamente funcionábamos en las sedes donde quedan, en el Hospital San Vicente, allá iba la gente. La dinámica empezó a cambiar y empezamos a salir, como les decía ahorita, razón por la cual baja la donación de sangre en esta época. Vamos a universidades, vamos a instituciones educativas, a fábricas, a municipios. Entonces tenemos una unidad móvil que nos desplazamos a captar sangre allá. Si alguien está interesado en que vamos, nos puede contactar y coordinamos para ir y hacer una jornada de donación de sangre. Entonces ya los bancos de sangre, ya la mayor cantidad de sangre que donamos es por fuera de los bancos de sangre, que captamos, perdón, sí. Es en las instituciones buscando al donante. La idea es facilitarle la vida al donante, no que el donante nos busque a nosotros, sino nosotros vamos a buscar al donante. Perfecto, breve pausa y ya volvemos para concluir el tema del día de hoy. Germán, lo veo con muchas inquietudes en estas pausas de comerciales. Pues yo tengo 2 preguntas y las vamos a hacer en este orden. Primero, para no abandonar el tema de la sangre, le voy a preguntar a Carlos y después le voy a preguntar a Claudia sobre la compatibilidad en el tema de tejidos. La pregunta para Carlos es la siguiente. Ustedes viven, y todos los bancos de sangre viven, llamando a la gente para que done, para que digamos que tenga esa misericordia que nos decía la doctora Claudia ahorita, y donen y piensen que están haciendo un bien. Pero estamos preparados, parece que no, una catástrofe grande, donde haya mucha gente involucrada, muchos heridos, no sé, una cosa inmensa. Y entonces, ¿cómo se respondería en un caso de estos? Básicamente, nosotros en el hospital tenemos la sangre para responderle a las personas que en un momento dado puedan llegar. Si ya con la sangre que tenemos no se cubren esas necesidades, se hace una cadena de llamadas, una alerta a la comunidad, se invoca la red de bancos de sangre y eso nos permite de pronto en un momento dado responder a las necesidades. Lo que es que yo le entiendo a Germán, un caso como fue el famoso terremoto de México, donde ya no son ni 10 ni 20 pacientes, sí, sino que son miles. Ya, pues, o sea, pensaría uno que, pues, ninguna ciudad del mundo, o lo que pasó en las Torres Gemelas, pues, pensaría yo que una ciudad, pues, no debería tener tanto. Mire, el referente más cercano que podemos tener y que me tocó vivirlo fue el terremoto de Armenia. Nosotros, para la época en que ocurrió el terremoto, captábamos más o menos alrededor de 1.200 donantes, 1.300 donantes al mes. Cuando ocurrió el terremoto, en la sede del Banco de Sangre, en un día captamos 500 donantes. Eso fue la locura. Y nos acomodamos. La solidaridad de todo claro, el mundo. todo el mundo, porque se dijo, se necesitan donantes de sangre. Y la gente llegó en masa y se atendió, obviamente con una cantidad de tiempo, pero se atendió. O sea, sí pasa, y así como lo dice Nacho, en un momento dado, ninguna ciudad del mundo está preparada para grandes catástrofes, grandes multitudes, y ahí es donde hay que coordinar muy bien con la red de urgencias y emergencias para que no se desborde la capacidad, pero tampoco que vaya a quedar nadie. Entonces me da pie, Germán, a repreguntarle a usted lo siguiente. Pero si tenemos ese plan de contingencia en caso de que nos lleguen 500 donantes en un día, señor. Sí podríamos atender muchos donantes. Tenemos, y lo que hacemos entonces ya es, en la sede del banco podemos hacer una capacidad de expansión, y lo otro es que podemos redistribuir incluso para otros bancos de sangre de la ciudad. Claro. Que la gente no se concentre solamente en buena uno. noticia. Usted le tenía pregunta a Claudia. Sí, claro. Como nos explicaba ella al principio, corazón, hígado, riñón, pues eso hay que tener una compatibilidad porque si no se rechaza el órgano y no sirve. Pero en el caso de los tejidos no necesariamente
se tiene que hacer algún tipo de compatibilidad, puede servir el de cualquier persona. Puede servir de cualquier persona, lo único que nosotros hacemos es asegurar que no tenga infecciones, que la persona que lo reciba no vaya a transmitirle una hepatitis, un VIH, eso sí es seguro, pero no necesita ser compatible. Inclusive ahora hablando con el doctor, él nos decía que la piel se pone como un apósito transitorio. Sé que un gran quemado necesita cubrirse con gasas y como es tan doloroso retirarlas, es mejor poner una piel de un cadáver que lo que va a hacer de es cualquiera, ayudar. No importa el que sea. No importa el color. Exactamente. No importa el color. No importa el color de tu Porque piel. en última instancia lo que hace con el tiempo, con El mismo la piel se cae. Entonces el organismo es muy bonito, vuelve y saca la piel. ¿Cuál es la ventaja de colocar piel de banco? Es que se merman las curaciones, el riesgo de infección de estos pacientes que porque aísla. Claro, y la estancia hospitalaria y la cicatrización. Claudia, yo sé que tengo muchos televidentes en este momento y de pronto quieren saber más de este tema. Ustedes tienen una línea con la que se pueden comunicar los donantes o personas que quieran saber más del tema. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues y pueden llamar al Hospital San Vicente al 444-1333 y comunicarse con el Banco de Tejidos. Nosotros Ahí les tenemos, explican todo. sí, estamos siempre un coordinador de trasplantes en el banco y vamos a resolver las dudas. Y en el caso suyo, quienes quieran donar o cómo podemos hacer para ir a muchas fábricas, a muchas partes, señor. y casi que volverlo rutinario. Claro, Nacho, no, eso sería la idea. Nos pueden contactar en el teléfono directo del Banco de Sangre del hospital, que es el 516-7459. Y ahí, pues obviamente vamos a recibir las inquietudes, aclararle dudas o la posibilidad de ir a hacer alguna jornada de donación. Los felicito, trabajan en una cosa muy linda. Muchas gracias, Qué Nacho. bien, hombre, sí. Y no crean que estamos exentos. Uno cuando tiene 18, uno piensa que nunca se va a morir porque uno es Superman, ¿sí o no? Pero ya después del encuentro uno dice, esto es prestadito, esto quién sabe cuándo va a necesitar uno. Y una cosa para terminar, una pregunta para terminar y para que quede el mensaje entre la comunidad. Claudia, de una persona que fallece, ¿cuántas personas se podrían beneficiar de una sola persona? Un solo donante puede ayudar a 55 personas. ¿Cómo? Los tejidos y Exacto. órganos. No solo son órganos, somos también tejidos, entonces Claro, son muchas personas que un pueden solo beneficiar. donante podría Uno salvar. solo 55. Qué buena pregunta, Germán. Remató con broche de oro. Muchas gracias.